Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Boca Jarro. Hoy arrancamos martes 9 de agosto y bueno, tenemos finalmente ya las comisiones ordinarias del Congreso y quienes van a presidir cada una de ellas. Finalmente, bueno, presupuesto que era justamente la que disputaba el oficialismo. Peruanos por el Cambio con Fuerza Popular quedó en manos de Fuerza Popular. Sin embargo, Peruanos por el Cambio, a través de su vocero Carlos Brus, dijo que estaban satisfechos. No sabremos si la procesión irá por dentro, si es que, digamos, hay un significado detrás que no le hayan dado, según Peruanos por el Cambio no. Eso lo vamos a ver también y conversar con nuestros siguientes invitados. Vamos rápidamente a mostrar el cuadro, creo, ¿no? Es lo más importante del día. Así que vamos con eso en la pantalla, por favor. Ahí está. Agraria, ciencia, Fuerza Popular, Comercio Exterior, Peruanos por el Cambio, Constitución, Cultura y Defensa del Consumidor queda en manos de Fuerza Popular. Ojo, son 13 las bancadas de, las comisiones que presidirá Fuerza Popular. Defensa Nacional, el Partido Aprista Peruano, Descentralización, Fuerza Popular, Economía, Peruanos por el Cambio. Claro, no cogió presupuesto, pero se han quedado con la Comisión de Economía. Educación, Fuerza Popular, Energía y Minas, Acción Popular, ¿no? Eso hablaba hoy temprano con Víctor Andrés García Belaúnde y con Johnny Lescano. El tema del gas es importante para ellos. Seguramente van a hacer fiscalización para la renegociación del gas, que además fue un tema de campaña para Acción Popular y Alfredo Barnechea, su candidato. Se me fue una sin que la haya dicho, pero bueno, ustedes la han visto. Inclusión Social, Alianza para el Progreso, Inteligencia, Fuerza Popular, Justicia, Peruanos por el Cambio, Mujer, el Frente Amplio, Presupuesto y Producción, Fuerza Popular. Ahí está. Pueblos Andinos va con el Frente Amplio. Pueblos Andinos creo que es, y Medio Ambiente también, ¿verdad? Están Medio Ambiente y Pueblos Andinos. Es una sola. Relaciones Exteriores va con Fuerza Popular. Salud, Alianza para el Progreso. Trabajo, el Frente Amplio. Transportes, Fuerza Popular. Vivienda, el Frente Amplio. Ahí están todos. Hay un cuadro más, creo, ¿no? ¿Todavía? ¿O lo hemos completado? Ya no hay. Ahí están todas entonces. 24 comisiones que hayan sido repartidas. Claro, hubo negociación. Además, ojo, la reunión entiendo que arrancó a las 3 de la tarde y a las 4:45 Fuerza Popular era el primero que en conferencia de prensa en el Congreso de la República anunciaba las comisiones que les habían tocado a ellos. La cosa ha sido rápida y justamente estamos con 3 congresistas para conversar al respecto. Ellos son Luis Galarreta, Javier Velázquez Quesquén y Marco Arana, de Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano y el Frente Amplio, respectivamente. Tenemos la pregunta para el día de hoy que está justamente vinculada a ese tema. No queremos meter mala leche, pero por ahí viene un poquito el tema, ¿no? La gente que siente, la gente que se ríe por acá. BPK, ¿satisfechos con las comisiones asignadas? ¿Es así o crees que la procesión va por dentro? ¿Por qué? ¿Y qué es para ti lo que, digamos, te dice que no le hayan dado presupuesto finalmente a Peruanos por el Cambio? Pero claro, como bien dijo el congresista Carlos Tubino ayer, cuando empiecen las labores legislativas, cuando empecemos a ver el tema de las facultades, el tema del voto de confianza, ahí se va a poder ver cuál es el talante, sobre todo de las agrupaciones políticas, pero sobre todo de Fuerza Popular, que es, digamos, las dudas que han generado. Pero como bien dice Carlos Tubino, es lo que la ciudadanía por ahí está sintiendo. Se refirió obviamente a las encuestas que fueron publicadas el día lunes por CPI. Vamos rápidamente con un poco de humor. ¿Qué tenemos en Brasil? Uy, Dilma Rousseff, parece que la cosa no va. A ver, ponme un poquito de imágenes. Tenemos las imágenes. Ahí está. Se inicia entonces la sesión plenaria del Senado brasilero para confirmar. Recuerden que está suspendida 180 días, pero tras la investigación empieza la votación, y podría finalmente destituirse oficialmente a la presidenta Dilma Rousseff. Ojo que, esa es la señal en vivo, ojo que Michel Temer, que era el vicepresidente, que ahora está encargado también de la presidencia en Brasil, ha sido señalado por Marcelo Odebrecht como que también habría recibido dinero para financiar su campaña política. La cosa viene picante en Brasil y seguramente también traerá cola para muchos países de la región, entre ellos claramente el Perú. Marcelo Odebrecht empieza a hablar y habrá que ver qué es lo que tiene que decir. Un poco de humor ahora sí, ahí lo tenemos. No veo bien, dice PPK en la mañana. Lleva contrabando, poquito, adelante. PPK en la noche. Lleva contrabando, poquito, a la reja. Así son los cambios, ¿no? Finalmente. Luis Galarreta, ojo, también está con nosotros y escribió una columna de opinión respecto a este tema en el diario Perú 21, que salió publicado hoy. Aprenda a no malinterpretar estas frases. Bueno, esa también la habíamos visto ayer, ¿no? ¿O no? Es una distinta, Carlín. Usted es un ignorante
una que no ha hecho nada en su perra vida. Hay como 30 que se subieron al carro buscando prebendas. Jalarse algunos. Aviso, esta caricatura te aumentará. Dice, el octavo mandamiento de PPK, a mí no me importa un poquito de contrabando. ¡Qué miedo! Y aún le faltan 2 mandamientos. Ahí metió la pata, pues, ¿no? Pero, a ver, lo que decíamos el otro día, en vez de estar diciendo que lo malinterpretaron, mejor, pues, más honesto, le da más seriedad salir a decir, bueno, ¿sabes qué? Dije las palabras incorrectas, metí la pata, en verdad, esto es lo que yo pienso. Mejor, ¿no? En vez de estarle echándole la culpa. Hubo una columna justamente que ayer comentaba también de Mario Ghibellini en la revista Somos el día sábado. No me preocupa que haya un poquito de contrabando en Puno. Creo que vamos a necesitar un ministro de traducción, dice. Le siguen dando con palo. Señor presidente, después de los ejercicios en el patio de honor de Palacio, ¿qué sigue? PPK responde, Pokémon GO en el patio de honor de Palacio, dice. Era una broma, Mechita. Seguirá así, ya no tanto, pues, ¿no? Bueno, no sé, pero justamente comentaba la columna que escribió Luis Galarreta. Que corrija, PPK. Vamos a ver. En fin, ahora sí, ¿qué fue lo que ocurrió el día de hoy, esta tarde en el Congreso de la República? Estamos con los congresistas Luis Galarreta, Marco Arana y Javier Velázquez Jeque. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hay satisfacción, está contento. Congresista Galarreta, a ver, empecemos. Cuéntanos un poco, usted me decía, ha sido... digamos, la repartición de comisiones en tiempo más rápido, se decía que ustedes iban a agarrar todo, que al final no ha sido así. Cuénteme un poco cómo se llevó a cabo la negociación. Bueno, muy buenas noches, un saludo a los colegas que me acompañan. Primero hay que saludar la predisposición en general de todos los grupos, creo que salvo el de Acción Popular ha hecho un comentario que tiene el derecho en todo caso de no estar totalmente conforme, porque no vas a poder estar conforme de 130, por lo menos 125 en todos los términos, salvo una abstención en un tema que lo voy a comentar en este momento. Pero lo importante, Cristian, es por lo menos para Fuerza Popular, que, como lo dije hoy en la conferencia de prensa, en un parlamento donde la mayoría la tiene Fuerza Popular, tanto Keiko Fujimori como el partido, ha demostrado que no era verdad algunas cosas que se especulaban, que íbamos a avasallar las 13 comisiones, incluso hablaban de todas las comisiones. Y yo creo que a estas alturas nosotros estamos tratando de recuperar, y ahí es la suma que hacen las demás bancadas, las buenas prácticas parlamentarias. Hace 5 años, cuando estuvimos este mismo escenario, a Fuerza Popular le dieron las comisiones que nadie quería, y nosotros una de las cosas que nos dijo Keiko Fujimori a los miembros del partido que hemos estado en las conversaciones era que eso no puede volver a repetirse y hay que recuperar las buenas prácticas parlamentarias, y hemos conversado con todos los voceros. Ha sido algo rápido. Nosotros planteamos 2 cosas importantes. La primera era que en lugar de escoger nuestras 13 comisiones, hagamos 2 vueltas, porque si escogemos nuestras 13 comisiones y seguimos todos en la misma línea, los que tienen menos representación iban a terminar quedando con las comisiones que ya, digamos, claro, que descartaban, digamos. Y entonces una buena práctica que se hizo, incluso cuando Javier Velázquez fue presidente del Congreso, era hacer rondas parlamentarias, o sea, hacer rondas, 1 o 2 rondas, 2 rondas en todo caso, para que quien, si bien es cierto, tiene una mayoría, permita que los demás congresistas o los demás grupos parlamentarios puedan tener otras bancadas. Mira, lo importante es que hay que ponerse a trabajar en las comisiones que se van a instalar la otra semana. Correcto. Pero por lo menos acabó una parte donde había pues un montón de rumores que no son ciertos. Mesa multipartidaria, donde nos acompaña, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano, quien saludamos. Una distribución de comisiones totalmente responsable, altura democrática. Ha habido una diferencia en la segunda propuesta que llevó Fuerza Popular. La segunda propuesta que llevo a la mesa es permitir que la bancada de gobierno sea el segundo en, digamos, escoger las comisiones que le corresponden. Cuando por números de congresistas le correspondía al Frente Amplio. Y que con todo derecho se abstuvieron de esa propuesta, pero tuvo votaron en contra, ¿no? Tuvieron la votación mayoritaria de todo lo demás. Entonces, repito, yo quiero que felicitar más allá de las abstenciones o en contra, que hemos hecho algo que corresponde, democrático, con consensos, con acuerdos. Okay. Y en las primeras incluso comisiones que nosotros hemos escogido, te vas a dar cuenta que hay grupos políticos que han podido escoger, como el propio Peruano por el Cambio. Mira, Carlos Brus, más claro que el agua, ha salido a decir ellos que están satisfechos, porque no se trata solamente de decir nosotros nos quedamos con la Comisión de Presupuesto, porque hay argumentos para el tema del control político, sino que ellos han tenido también la oportunidad de escoger comisiones que les han generado satisfacción. Se congratula el congresista Luis Galarreta de cómo se ha manejado. Marco Arana, ¿coincide con esa congratulación? Digamos, ¿lo hace extensiva a ustedes también? ¿Satisfechos con la repartición? Bueno, nosotros en general saludamos el hecho de que esta posibilidad de que el fujimorismo pudiera escoger las 13 comisiones al inicio, como se había señalado, más bien pasara por un mecanismo de rondas, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que reconocer que
que eso ha ocurrido, ¿no? En realidad, no debiera ser la conducta democrática lo excepcional ni lo felicitable. Eso es lo que hay que esperar. Correcto. Y por eso es que nosotros propusimos que veamos una modificación del reglamento del Congreso para hacer que no sea la arbitrariedad de quien tiene la fuerza mayoritaria en el Congreso el que cada vez que hay un inicio de Congreso decida si usa su mayoría aplastando a las minorías o si la usa racionalmente con un criterio de rondas y de asignación democrática. En ese sentido, hemos encontrado la disposición de que sí se pueda producir esa modificación. Lo que me dice es que el caso es atípico, ¿no? De tener 73 congresistas, ¿no? En una sola bancada. Ser democrático no es atípico. Ser democrático es lo que corresponde. Pero a ver, le hago la pregunta, ¿ha sido democrático hoy Fuerza Popular en la repartición de las comisiones? En la asignación que se esperaba de que se fuera por rondas o que hubiera la imposición de una mayoría, han actuado adecuadamente respetando este sentido de asignación proporcional en las comisiones. Y eso hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, en lo que toca al Frente Amplio, y por eso el congresista Galarreta ha señalado que hubo un momento en que nosotros votamos en contra de cómo se quería hacer, porque en realidad, siendo Peruanos por el Cambio la tercera fuerza, por un acuerdo de todas las fuerzas políticas, de la APRA, de Acción Popular, de APP, de Fuerza Popular, se decidió que el Frente Amplio pasara al momento de escoger sus comisiones a ser la tercera fuerza política, y en ese sentido no se guardó el principio de proporcionalidad. Nosotros en ese sentido lo que planteamos es que para generar esas condiciones en las cuales Peruanos por el Cambio había planteado que para agilizar la inversión pública pudieran tener la comisión de presupuesto, nosotros señalábamos que esa podía ser una disposición para elegir una comisión que efectivamente ellos podrían necesitar para garantizar la inversión pública, pero no que se asumiera el criterio que se ha tomado, por la cual la tercera fuerza política terminó siendo la segunda al momento de escoger comisiones. Ese mecanismo también debería, en realidad, si se modifica el reglamento del Congreso con un mecanismo de asignación por rondas, podría efectivamente garantizar, no solo ahora, sino a futuro, una mejor distribución y un criterio más democrático a la hora de asignar comisiones. Interesante. Congresista Velázquez Quisquén, con una sola comisión, ¿no? ¿Qué le pareció a usted? Usted también estuvo presente en la reunión, ahí veíamos su fotografía. Bueno, el principio democrático, ¿qué dice? Gobiernan las mayorías sobre las minorías con el respeto de estas. Entonces el fujimorismo tenía todo el legítimo derecho de decir, de acuerdo a la proporcionalidad, me corresponden 13 comisiones, estas son mis 13 comisiones. O sea, eso no hubiese sido antidemocrático, como lo plantea Marco Arana. ¿Cómo va a ser antidemocrático? Por favor, es el principio democrático. Con ese criterio no reconocemos el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Ese es el principio democrático. Y aquí lo que ha pasado es una contradicción. O sea, digamos, ha sido un acto de magnanimidad, de Fuerza Popular. Tampoco eso. Tampoco eso. Lo que sí creo es que ellos tienen que entender que esa mayoría numérica de ninguna manera puede aplastar a las minorías. Siempre tiene que haber en la costumbre parlamentaria un nivel de ciertas condiciones para poder trabajar adecuadamente. Entonces, el planteamiento que hizo Fuerza Popular es decir, mire, nosotros vamos no a escoger 13, sino 9. ¿Por qué? Porque la segunda fuerza política en tener comisiones era Frente Amplio, que le correspondían 4 comisiones. Al tomar ellos 9, se ponían en esa equiparidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahí ha habido un desencuentro producto de la inexperiencia parlamentaria, que es normal. ¿De quiénes? De Frente Amplio, por una sencilla razón. Frente Amplio propone, cuando Galarreta plantea que sea la mayoría, yo venía sosteniendo de que Peruanos por el Cambio, el gobierno asumiera la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Sí. Entonces, la congresista Glave, no me deja mentir el congresista Arana, ella plantea... ¿Qué congresista, perdón? Marisa Glave. Ella dice, yo propongo que se le otorgue la Comisión de Presupuesto a Peruanos por el Cambio. Sí. Entonces yo le digo, su aliado, pero que hable el señor Bruso, habla usted a nombre del gobierno. Entonces, sucedió eso. Entonces, Peruanos por el Cambio dijo, no necesito presupuesto, quiero que me den economía. A ver, déjeme entender, en la propia reunión entonces... Por supuesto, así rechazó tener presupuesto Peruanos por el Cambio. Porque entendía de que la mayoría la había pedido, entonces, si había que hacerle... Mira, el extremo es, el gobierno ha venido pidiendo presupuesto. Sí. No se le da presupuesto, los futbolistas han dicho, no le dan presupuesto, pero
Pero digamos, en la primera ronda de 9 comisiones, ¿ustedes no habían tomado presupuesto todavía? ¿O ya Sí, habían ya la habían tomado, ya la habían tomado. Entonces, Y fiscalización también. no había vuelta que darle. Claro, por eso es que la congresista plantea que se revise ese acuerdo y que se le entregue a Peruanos por el Cambio. Presupuesto. Entonces, para ordenar la discusión, porque esto no es repartición, discúlpame que lo corrija, esto se llama distribución de comisiones. ¿Ya? Repartición, buen punto. ¿ya? Esto es distribución. Entonces, nosotros nos hubiera gustado, por ejemplo, tenemos un extraordinario parlamentario como Mauricio Mulder, él podría presidir fiscalización, pero no tenemos los votos. No tenemos los votos para tomar esa comisión. Entonces, a nosotros nos han dado, a Acción Popular y a nosotros nos han dado los que han quedado en las comisiones y me parece absolutamente democrático, aunque no me guste. Ok, pero explíqueme en qué consistió la inexperiencia de Marisa Glave y que después finalmente devino en que se queden ellos como tercera fuerza al momento de elegir. Es que ¿sabes qué pasa? La propuesta de Fuerza Popular era para evitar un debate innecesario que pasaba en los quinquenios anteriores. El nacionalismo, de la cual muchos de los que están en Frente Amplio formaron parte, la primera decisión que tomaron cuando fueron gobierno, no darle a la primera mayoría de oposición la comisión de fiscalización. Entonces, aquí lo que pasa es lo siguiente, al haber dejado ellos 4 comisiones para tener un acercamiento, me imagino, con el gobierno, dijeron que Peruanos por el Cambio, lo plantearon como una cuestión previa, que Peruanos por el Cambio escoja de sus 4 o 3 comisiones, 2 comisiones. Y eso se sometió al voto y hubo una votación democrática de 104 votos. Eso es democrático, eso no es imposición. Y de ahí lo que ha venido, por ejemplo, Frente Amplio tiene 4, me parece, muy buenas comisiones. Nosotros hemos buscado querer tener el trabajo, porque Mauricio quería presidir esa comisión, pero nos han ganado, pero ellos tienen más votos que nosotros. Va a sonar, y con todo respeto, no va a sonar, pero lo que voy a decir es medio raro, pero hablar a veces de comisiones al televidente le puede parecer, mira, de lo que hablan, pero es parte pues de lo que hoy día se ha acordado. Pero yo estoy seguro que todos los grupos políticos estamos más interesados en trabajar ya en las comisiones que estar en... No ha habido ni pleito, ni arranchaderas. Correcto. No ha habido ni conflictos, porque nosotros simplemente hemos dicho, se va a ver en su momento, creemos que la comisión de, por ejemplo, de fiscalización, de constitución y presupuesto son comisiones importantes para el control político. Entonces hay 2 cosas que quería resaltar. Hace 5 años, vuelvo a repetir, no solamente no le dieron fiscalización a Fuerza Popular, en general todos los grupos, donde incluso estábamos cuando empezó el Congreso pasado, simplemente le dieron, se pusieron de acuerdo todos y le dejaron lo que nadie quería. Entonces nosotros, cuando Keiko Fujimori se reunió con la bancada, planteó que eso no puede volver a suceder y tenemos que recuperar, obviamente, las buenas prácticas parlamentarias. Y en eso han ayudado varios voceros, como Javier Velázquez, con lo que ahí en ese momento hemos conversado, con el mismo Carlos Brus. Y entonces, no solamente, Cristian, no es que no hemos escogido las 13, como podríamos haberlo escogido democráticamente, por eso no hay ninguna imposición. Imposición sería que mañana quieras presidir la 24 y empujar tus votos a la mayoría, que además el reglamento te establece ya una proporcionalidad, sino que además varios de los otros grupos han escogido comisiones de las que le llaman las más importantes, porque las 24 son importantes, porque nosotros tampoco hemos querido escoger las 13 y esas principales para que los demás no quieran escoger, porque como todas para nosotros son principales, hemos priorizado aquellas que queremos hacer un trabajo político y que nuestra bancada, nuestros parlamentarios han escogido. Claro, solamente una pregunta para pasar con el congresista Arana. ¿Por qué no le dieron presupuesto a Peruanos por el Cambio? Bueno, la bancada considera que esta es una comisión de control político importante. Ha habido casos como el de los pañales, ha habido casos como el de Martín Belaúnde, que se aprobaban presupuestos y después habían negociaciones con los gobiernos a los que le enviaban el presupuesto. Entonces, creo que hay una comisión, hay un control importante como es Constitución. En el caso que se diera algún tipo de delegación de facultades, la mitad, una parte, eso se verá en su momento, la Comisión de Control Político es Constitución que evalúa si se han excedido la delegación de facultades dadas. Todos los gobiernos se han excedido y la Comisión de Constitución, por ejemplo, que ha sido parte del gobierno siempre, nunca ha podido derogar aquellos decretos. Pero no es una cuestión de Estado Peruanos por el Cambio para el tema de presupuesto. O sea, al final se ha negociado. El detalle que ha contado Javier es interesante, porque yo también le comento a la congresista Glave, le digo, bueno, si usted está pidiendo presupuesto por los congresistas que ellos están de acuerdo más bien que van a escoger sus comisiones, es porque la experiencia, a eso se refería Javier, sabe que si nosotros ya estamos dejando de 13 un número determinado de comisiones, es que todas las principales comisiones, para los que consideran así principales comisiones, no se van a ir en una primera rueda. Y sabe entonces Peruanos por el Cambio que va a poder acceder a otro tipo de comisiones. Entonces ha habido, digamos, un tema de tranquilidad, porque se ha visto actitudes
que son actitudes democráticas. Y termino, lo que ha hecho Marco es de modificar el reglamento, me parece interesante, para que no sea lo que se hizo hace 5 años, y te apuesto, le decía hace un rato, que el mecanismo que se va a quedar es este que Fuerza Popular ha planteado, que es un mecanismo de democratizar la forma de elegir para que mañana no tengas una mayoría que diga, no, hoy día sí se me ocurre escoger las 15 primeras. Ok, coincide con eso, congresista Arana, salvo el tema de que... No solo coincidimos, sino fuimos nosotros lo que propusimos hoy día, y le propusimos a la mesa, a toda la Junta de Portavoces, a la Presidenta del Congreso, que efectivamente estableciéramos ya un mecanismo que se siguiera en adelante, es decir, institucionalicemos los procesos. Correcto, para que no quede la discrecionalidad de quien tiene la mayoría en el próximo Congreso. Y este sería el mejor mecanismo. Así es, y nosotros lo hemos propuesto y hemos saludado en realidad que todas las fuerzas políticas asintieron que ese, por ejemplo, es un tema que hay que guiarse para tener en cuenta más adelante. Ahora, yo creo que además hay otro tema que es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? En este momento hay todo un debate y una discusión que ojalá, y cuando comencemos a funcionar, hay que trabajar en estos temas y esperamos que haya un acuerdo también multipartidario para ir a la reforma del sistema político. Y dentro de ese proceso de la reforma del sistema político hay que mirar temas de cómo hacemos más eficiente y garantizamos mecanismos democráticos, no solo de asignación de comisiones, sino incluso de la utilidad de comisiones. A ver, porque resulta que hay algunas comisiones, da la sensación que hay algunas comisiones que algunas fuerzas políticas que tienen minoría sienten como que son las comisiones no relevantes, cuando en realidad es un tema que tendríamos, dada la importancia del Poder Legislativo, de tener un debate en serio. Todas las comisiones tendrían que tener la importancia decisiva para las decisiones ahí también que la sería gente... justamente asumir la responsabilidad de quien tiene la presidencia de hacer que una comisión pues coja importancia trabajando, saliendo a medios, contando lo que se hace. Por eso mismo, uno de los temas cuando el congresista Galarreta señala, bueno, comencemos a trabajar. Una de las cosas que hay que hacer cuando instalemos las comisiones es comenzar a mirar qué iniciativas legislativas hay en concreto para ir a la reforma del sistema de partidos políticos. Y eso incluye, por ejemplo, también la discusión en el Congreso de cuántas comisiones hay, del tema, ojalá, de la bicameralidad en el Congreso, del distrito. Hoy día se ha celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sí, debiera haber, como nosotros creemos, un distrito electoral indígena para que no entren como relleno o siendo una parte importante de la población en el Perú, tengan una muy escasa representación. Entonces creo que hay condiciones, por lo menos en esta primera etapa, para decir, bueno, en qué cosas nos ponemos de acuerdo para producir cambios importantes que la ciudadanía está esperando que funcionen. Quieren un sistema eficiente de partidos políticos, quieren que se resuelvan los problemas de la lucha contra la corrupción, los problemas de la inseguridad ciudadana, del narcotráfico, los problemas de el destrave, de los problemas que están asociados a la falta de trabajo, a los derechos ambientales y a la inversión económica. Ahora recién empieza justamente el tema, ¿no? Como ustedes decían, ahora empieza el trabajo en las comisiones y habrá que ver cómo cada uno le da mayor preponderancia, relevancia a cada una de las comisiones para que no hayan las importantes y las chiquitas. Y para eso se pueda resolver, por ejemplo, el tema que estamos teniendo ahorita, que hasta ahora, y le comentaba al congresista Galarreta y también a la presidenta del Congreso, que resolvamos también temas importantes de la organización y el funcionamiento de los empleados en el Congreso. Han pasado 2 semanas y hasta ahora hay oficinas que no tienen servicios eléctricos funcionando adecuadamente, interconexión, limpieza y todo. Sí, pero esos son problemas de racionalidad, es decir, hay que asignarle los ambientes proporcionales al tamaño de la comisión, no solo de la importancia política de la fuerza que tiene el segundo orden, sino que sean oficinas adecuadas, y eso lo sabemos bien. Ahí ¿Hay oficinas inadecuadas acaso en el Congreso? No, por supuesto, porque por ejemplo no están estandarizadas las oficinas. Hay oficinas que algunas son tabiques, otras que no. Hay algunas además que no tienen los servicios adecuados. No están funcionando varios servicios, no solo de telecomunicaciones. No estamos hablando de comodidad, estamos hablando de operatividad, ¿no? ¿Quién es el oficial mayor del Congreso? Ya no va Eliche. ¿Quién va a ser? Yo sé que actualmente está el señor Hugo Rovira, es un profesional. Pero va a haber uno nuevo, ¿no? Hasta ahorita está el señor Rovira y mañana pasado deben tener una junta de portavoces, eso lo van a ver mañana. Pero no iba el señor Eliche, se habló en un principio de José Chebajo, ese tema. Es una propuesta de la mesa directiva, especialmente de la presidenta, ¿no? ¿Cuándo se va a definir eso? ¿O el señor Rovira va a mantenerse? No, eso se está definiendo probablemente mañana, eso se va a estar definiendo mañana. Ok. No está puesto en agenda, ¿no?
No lo he visto. No, eso se ve. No, pero esa es una prerrogativa de la mesa directiva. De la mesa directiva. Lo lleva el Consejo Directivo. Y ahí se define. Ok, congresista, el tema de las comisiones, pero también mucha gente se preguntaba por la especialización de cada una de las comisiones. Recuerdo hace poco un editorial del diario El Comercio, esto de que cada año se cambie de presidencia, se cambian los miembros y que finalmente pues no te permite que algunos congresistas se especialicen en ciertos temas y que la eficiencia de cada una de las comisiones pueda alcanzar su máxima. ¿No? Mira, su máxima eficiencia. Bueno, ¿Algo se puede hacer al respecto o no? Pero eso ya tiene que ver con cada nosotros podemos ser 4 o 5, pero cuidamos mucho eso. Yo tengo en la Comisión de Constitución, por mi formación tengo como 8 o 9 años en esa comisión. O sea, no hay esa rotación de cada... Y Jorge, Mauricio se ha especializado en temas de fiscalización, de control. Entonces, eso depende de cada bancada. Entonces, para nosotros si nos hubieran dado la comisión de trabajo, lo hubiéramos hecho con la misma entrega y el mismo compromiso que tenemos con el país. Okay. No nos tocó, lo pidió Frente Amplio, esperamos que lo hagan bien, ahí va a participar Los trabajadores no deben preocuparse, en todo caso, Mauricio, en buenas manos. Mauricio forma muchos años parte de esa comisión, va a ser un aporte importante. Ahora en el tema de la Comisión de Defensa, es una comisión muy importante, muy sensible. No hay que olvidar que la Comisión de Defensa e Inteligencia voltearon la cara en el quinquenio pasado y por eso la DINI hizo lo que ha pasado en la DINI y por eso que hay que ver muchas cosas. Se han comprado 8.400 millones de soles sin haber hipótesis de guerra cercana. Se han comprado en pertrechos militares cuando hay muchas cuestiones más apremiantes en el país. De tal manera que para nosotros vamos a trabajar en esa comisión, lo va a presidir una persona con experiencia, joven, Luciana León, la va a presidir. Y creo que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esa comisión pueda procurar los resultados que el país necesita. Yo lo que sí tengo que significar es lo siguiente, y ojalá que Frente Amplio pueda asumir este compromiso. Fíjate, el resultado del día de hoy es lo que he venido expresando modestamente. Hoy día habemos 6 bancadas, hay una que tiene una mayoría aplastante, no puede abusar de ninguna manera, pero es más fácil 6 bancadas ponerse de acuerdo que 9 bancadas. Y creo que lo primero que tenemos que hacer, sumándome a lo que ha planteado el congresista Arana en el tema de la reforma política, hay que evitar que en el curso de estos próximos 5 años se formen otras bancadas. ¿Por qué? Porque hoy día se juntan, renuncian 6 y ya son una bancada y por las oficinas, por las comisiones, se estimula el número. Entonces, no, y eso tiene, escúchame, te voy a dar una explicación. ¿Por qué? Porque era antidemocrático. ¿Sabes por qué? Porque el país, nosotros hemos superado la valla electoral, nos eligieron parlamentarios. Es un contrasentido que el pueblo elige a 5 apristas para que vayan al Parlamento y una norma interna del Parlamento dice, ¿sabes qué? Está bien, te ha elegido el pueblo, pero como no eres 6 no puedes presentar un proyecto de ley. Como no eres 6 no puedes... Pero si lo ves de otra manera, Javier, podría ser, bueno, las fuerzas que han tenido tan escasa votación, lo que pueden hacer es ponerse de acuerdo con otra para hacer fortalecidas. Lo que me hace la razón es lo siguiente. Las únicas fuerzas, partidos o alianzas políticas que están legitimadas para representar al país en el Parlamento son aquellas que vienen del voto popular. Frente Amplio viene del voto popular. Entonces no pueden haber 4 o 5 parlamentarios que se salen, arman otro grupo parlamentario. ¿Y qué pasaría si legítimamente algún miembro de una bancada se sale por unos temas de principio? Lo que hay que evitar, el planteamiento es que no hayan nuevos grupos, no haya más bancadas. Pero si una persona, por ejemplo, si una persona ve que su bancada lo traiciona en su propuesta programática, tendrá que salir o actúa como independiente, pero se le restablece su derecho de que pueda presentar un proyecto de ley, que pueda intervenir en el Pleno. El reglamento impedía que aquellos grupos políticos que han obtenido el voto popular, han superado la valla electoral, no pudieran ni siquiera hablar en el Pleno. Eso es antidemocrático. 3 cosas muy breves. La primera, lo que decía el congresista Arana, en relación al tema administrativo, que es muy breve, porque eso lo tiene que ver obviamente la parte administrativa. Se está arreglando muchas cosas que dejó el nacionalismo a nivel de personal y eso es lo que ha generado este desfase, pero recién van 5 días, seguro que ya, como le decía, ya deben estar solucionando. Pero el nacionalismo en los primeros 4 años, el último año no fue solamente el nacionalismo. No sabe la cantidad de gente que se la habían, ¿cómo se llama?, atornillado en el pero, servicio. ok, pero ahora yo le quiero hacer una pregunta para picar un poquito. Entre el 4º año y el 5º que acaba de pasar, ¿se redujo personal en el Congreso? Sí, claro. Y más se ha reducido justamente a raíz de que ha entrado Luz,
de la cantidad de gente que todavía se había arrastrado el nacionalismo. O sea, Ok, pero ahí hay un tema, hay que Lucho, ajustar para que terminar sería... los temas, porque claro, hay personas que, por ejemplo, hay algunas cosas que faltan, pero eso es un tema que lo están racionando. Ok, uno era administrativo. Punto 2. Hay un tema que lo he comentado en varias oportunidades, y vuelvo a repetir, es el mejor momento para la República del Perú. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio de poderes real. El Parlamento ya no va a ser ni una mesa de partes, ni va a ser tampoco un Parlamento obstruccionista. ¿De qué depende? De la responsabilidad y altura de los que están en el Congreso, que hoy día lo han vuelto a demostrar. Así como hay una mesa multipartidaria, sí, hay una mayoría que ha conversado, no los 100%, pero todos por lo menos han salido. Tú escuchas a los propios congresistas, sí, de gobierno. ¿No? Okay. Y también va a depender del Ejecutivo, que también tenga la responsabilidad, por ejemplo, de evitar algunos comentarios que no son atinados, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. Vendrá su momento, vuelvo a repetir, donde irá el señor Zavala y evaluaremos cada bancada si le dan o no el voto de confianza. Pero es el mejor momento donde vas a tener un equilibrio de poderes real, asumiendo la responsabilidad. Es el mejor momento también, y el gran reto para ver la madurez política. Para poner a prueba la madurez política de los grupos, de los partidos políticos, y también cómo están nuestras instituciones. O sea que ahí vamos muy bien. Y tercer tema muy chiquito, en el caso de lo que decía Javier Velázquez, cómo funciona en todos los parlamentos del mundo. Si alguien sale de una bancada, sigue siendo parlamentario, pero no puede formar otra bancada. Entonces tiene los derechos que la Constitución le consagra, más no un grupo político, y eso funciona en un montón de parlamentos del mundo. Bueno, pero habría que cambiar un tema ahí, ¿no? Y se pasó a 5 congresistas, que podría ser 4, porque también con valla pueden entrar 4 congresistas, si es que esa era la elección popular. Entonces tú no puedes juntar a 2 grupos que han sido elegidos por lados distintos para formar una bancada. Ahora, porque la norma te lo impide. Ahora, en materia administrativa, además, hay varios temas que hay que estar muy atentos, ¿no? Uno primero, por ejemplo, se lo hemos planteado a la presidencia del Congreso, ¿no? Es el tema relacionado con que el Congreso tenga un plan estratégico para los 5 años. Paradójicamente, hace 15 años que no existe un plan estratégico para el Congreso de la República. Entiendo que la oficialía mayor es la que termina arreglando más o menos, volviendo la cara presentable para presentársela al MEF, por ejemplo. Y entiendo que hay voluntad de parte de la presidencia del Congreso de resolver este tema. El tema en materia administrativa, ¿no? Es un tema sobre el que nosotros estamos planteando la necesidad de que si en este momento han decidido no digamos, volver a activar los contratos, ¿no? Porque había, según se nos ha informado, exceso de personal. Bueno, yo creo que un tema que hay que tener en cuenta es que los criterios que se asignen sean eficiencia, que tengan que ver con meritocracia, que tengan que ver evidentemente también en algunos casos con confianza que corresponde a la fuerza política que tiene la gestión del Congreso, y hay que estar atentos de que no vaya a ser un despido de trabajadores para que se vayan los del grupo político mayoritario anterior para que regresen los mismos o más que los que... Pero lo veo bien preocupado del tema administrativo. Sí, a mí no solamente una aclaración. No hay despidos. Todos los contratos acabaron el 26 de julio. Se le renueva a quienes se necesitan. Pero ojalá que un criterio de racionalidad y de funcionalidad entren a actuar en este momento. Un dato para graficar la realidad. El 2011, cuando dejamos el gobierno, nosotros, está cifrado, nosotros dejamos 1.975 servidores en el Congreso. El nacionalismo ha dejado 4.683. El Parlamento bicameral americano, que es un parlamento para 300 millones de americanos, tiene 15.200 empleados. Correcto. ¿Cómo explicas que un parlamento con 32 millones de habitantes puede tener 5.000 empleados? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de Fuerza Popular? Si finalmente usted va a tener cuenta, ¿cuál es la meta? ¿Volver a esos 1.900? Lo que se dejó con la mesa de Luis Iberico, a quien saludo que haya tenido el gesto, por ejemplo, de no entornillar personal, al contrario, todos terminaron el 26 de julio y se hizo una negociación con algunos que han pasado porque era necesario, era terminar los instrumentos de gestión para poder, por ejemplo, diseñar los perfiles de puestos. Hoy día no hay perfiles de puestos, por ejemplo, por áreas. Entonces hay un montón de cosas por hacer. Yo estaba a cargo de la modernización del Congreso de algunos temas. Y por ejemplo, lo que hice, para terminar, porque los temas administrativos son muy tediosos, pero hay hasta un proyecto para tener 130 oficinas, todas igualitas,
¿ya? Que son edificios que tienen que estar al costado del Palacio Legislativo para dejar de alquilar otros inmuebles que se gastan demasiada plata. Pero claro, ninguna mesa lo ha querido hacer porque tú te pones a construir 130 oficinas y ustedes, queridos amigos, salen y dicen, ¿cómo botan la plata? Pero lo que no sabes es que para los que estudian finanzas, si se traen un valor presente del alquiler que se gasta, es mucho más barato, pero nadie lo hace. Correcto, pero bueno, podrían decir, congresista Arana, está pensando pues en temas administrativos cuando los alumnos de la Villarreal están marchando. Y yo quería llegar al tema de Venezuela. Y por eso nosotros estamos planteando que veamos los temas políticos que importan al país. Nosotros venimos diciendo desde el inicio, miren, es importante, ya la campaña electoral terminó, han quedado algunas heridas, han quedado algunos incluso resentimientos que se han expresado en gestos, en el día de la juramentación, que se han expresado incluso en algunos agravios o declaraciones agraviantes de algunos congresistas de diversas fuerzas políticas. El tema es la ciudadanía que está esperando del Congreso. Sí. Entonces, está esperando que tengamos una respuesta sobre materia de lucha contra la corrupción. Varias de las fuerzas políticas que están ahora en el Congreso pudieron haber aprobado en su anterior paso por el Congreso, por ejemplo, leyes de imprescriptibilidad para delitos de corrupción, leyes de muerte civil o en todo caso, restricción de derechos civiles para corruptos. Viene ese tema, viene esa oportunidad. Pero así es, por eso es muy importante que, por ejemplo, comencemos a pensar cuáles son los temas comunes. Y los temas comunes nosotros consideramos que está el tema anticorrupción, está el tema inseguridad ciudadana, está el tema, además, avance del narcotráfico y la narcopolítica, está el tema de la reactivación económica, está el tema de la reforma de partidos políticos, está el tema de la descentralización, derechos laborales y derechos ambientales. Yo le puedo conceder incluso hasta que es una gran movida política de Jorge del Castillo haberlo encasillado al Frente Amplio para que firme esta moción. Pretende hacerlo. Pero mi única pregunta es, ¿en qué no está de acuerdo con esta moción? Nosotros en principio no estamos de acuerdo en que no se esté colocando el énfasis adecuado, que allá en Venezuela, en la crisis que están viviendo, porque todos admitimos que hay una crisis, no se esté colocando el énfasis en dar todo el respaldo político institucional a un mecanismo de diálogo que existe, que ha sido aceptado por el gobierno, por el oficialismo, que es imposible hablar, que no le dan pelota, que es un chiste, que es un baile. No, pero es el mecanismo que ellos en este momento aceptaron. Pero a ver, si usted me hubiese dicho, porque usted siempre dice que la dictadura fujimorista, ¿no? En la dictadura fujimorista tanto sí que lo abanderado era el no a Keiko. Cuando se daban los diálogos y lo alargaba y lo alargaba y lo alargaba, había pues que poner un freno y decir, señores, este diálogo no está llevando a nada. El propio Rodríguez Zapatero han dicho que lo están tonteando, que no hay interés del gobierno de Maduro de sacar ese tema adelante. ¿Por qué no cuestionar ese tema? La oposición y el gobierno de Maduro han señalado que quieren una salida dialogada institucional a sus problemas. Sí. Y entonces lo que hay que fortalecer son esos mecanismos. La UNASUR está comprometida en el tema del diálogo. Y entonces a mí me parece que en este momento que en el Perú deberíamos estar buscando entre todas las fuerzas políticas cómo responder unitariamente a los principales problemas del país, viene en realidad Jorge del Castillo, que es el que ha levantado básicamente esto incluso como una herramienta contra el Frente Amplio, a señalar que el tema de la agenda pasa por la discusión sobre lo que ocurre en Venezuela. Y eso no es así. Pero no se trata del tema de la agenda, porque no son excluyentes. Mira, la moción tiene cinco. Aquí la tengo, sí. La primera de ellas es expresar una preocupación por la crisis grave política y humanitaria. Exactamente. Correcto. Oye, ¿acaso necesitamos? ¿Acaso nos podemos poner de espalda de ver cómo no solamente los hermanos venezolanos tienen que ir a las fronteras a buscar un poco de alimentos porque no hay? Tenemos que preocuparnos también por los peruanos que están en Venezuela pasando por esta situación. Estamos exhortando al gobierno que intervenga. La Cancillería sobre la situación de los peruanos en Venezuela. El gobierno para que la asamblea elegida por el pueblo no tenga las 2/3 partes que pueda tomar la decisión de llevar el procedimiento revocatorio, ha expulsado a 3 parlamentarios. ¿Cómo no nos vamos a solidarizar con el Parlamento venezolano? Aquí lo que pasa es, yo creo que es legítimo lo que defiende el Frente Amplio. Ellos son aliados del gobierno del chavismo, son aliados. Y está bien y es absolutamente democrático. Nosotros le hemos entregado... ¿Qué es absolutamente democrático? La posición también que ellos tienen. Lo respetamos porque, mira, aquí... No, ¿y sabes por qué lo quiero decir? Lo están arrinconando. Ese es el propósito de la moción. En honor a la verdad, es que en honor a la verdad... Si usted es su caballito de batalla, la dictadura fujimorista, no puede ser que a Venezuela... Cristian, en honor a la verdad, lo que Jorge del Castillo nos ha explicado en la bancada es que hace 8 días le entregó el borrador de la moción
al congresista Arana. Sí, a todos. me consta, porque la semana pasada me lo dijo. Hágale las correcciones que quiera, pero que no expresemos una preocupación frente a la grave violación de derechos humanos que hay en Venezuela, frente al recorte y a la mordaza, a la libertad de expresión, frente a la violentación del derecho humanitario. Nosotros no estamos negando las preocupaciones sobre los temas de derechos humanos y de búsqueda de salida institucional democrática al tema de Venezuela. Nosotros estamos planteando que ese proceso tiene que darse por los mecanismos de diálogo institucional, con el mecanismo de soberanía. Además, cuando pasan las cosas malas hay que decirlas. Hay un principio universalmente reconocido que se llama el principio de no intervención en asuntos internos de otro país. ¿Cuál es la única excepción? Que tú puedes intervenir en asuntos de otro país cuando hay una grave violación de derechos humanos. Y en Venezuela hay un promedio de 3 a 17 muertos. Y nosotros hemos señalado que hay una crisis en Venezuela que tiene que ser resuelta. Nosotros no estamos negando esa crisis, creemos que esa crisis entonces firme la moción. Ustedes están colocando firme la moción. Que no le guste la moción y lo retiramos, pero firme. El APRA de pronto se convierte en el principal adalid de la corrupción y de la lucha contra la corrupción en Venezuela. Por favor. Estamos hablando de una dictadura. Dígame, Nicolás Maduro para usted es un presidente democrático. Es un presidente democrático. No, pero dígame, Nicolás Maduro es un presidente democrático. Nicolás Maduro es un... Dígale al país, ¿Nicolás Maduro es un presidente democrático? Allá tienen una crisis por resolver. No, dígame, nada más. Tiene que ver con su nosotros, el APRA siempre ha enfrentado las dictaduras. El APRA siempre ha enfrentado. Para terminar. No, muy breve. Yo creo que está clara la posición del Frente Amplio. Yo lamento que no haya firmado esta moción. Me parece interesante que se haya presentado una moción multipartidaria. Mitzi Capriles estuvo hace una semana, se reunió con la presidenta del Congreso, con varios partidos. Con bueno, y viene Popular. Capriles, ¿no? Viene Enrique Capriles. Mitzi Capriles, la esposa de Antonio Ledesma. Correcto. Y es importante porque este Congreso, y vuelvo al inicio, que no solamente hay una mesa multipartidaria que hemos escogido y distribuido las comisiones de manera democrática, de manera consensuada, también dijimos como Fuerza Popular, el Congreso que nosotros vamos a liderar, porque tenemos mayoría, va a ser un Congreso que a diferencia del anterior, cayó cobardemente, silenciosamente, porque la mayoría nacionalista no permitió, porque había recibido plata del chavismo, y obviamente parte de ese grupo ha sido la señora Verónica Mendoza. No. La señora Verónica Mendoza ha sido parte del grupo nacionalista, ¿no? Sí, pero eso no implica que ella haya recibido fondos, los ha negado. Yo lo que he dicho en todo caso, que el chavismo le ha dado plata. Nosotros lo que hemos dicho es, hay una necesidad de una salida democrática respetando derechos humanos en Venezuela, sí la hay. Como Chacón, Lourdes Alcorte, quien habla, hemos acompañado a María Corina Machado, hemos estado en las elecciones venezolanas, hemos visto en vivo lo que está pasando en Venezuela. Y lo bueno de este programa que hemos logrado que Arana reconozca que hay una dictadura en Venezuela porque quiere una salida democrática. La moción es una parte. He dicho que vamos a ir, nuestros representantes, que antes eran nacionalistas, al Parlatino y a otros sitios, van a ir a marcar la línea que la mayoría del pueblo peruano, la gran mayoría del pueblo peruano está a favor, que es en contra de la dictadura de Nicolás Maduro. Señores, un placer, me tengo que ir a esa Bueno, esperamos que la salida democrática para Venezuela llegue pronto y que quienes acá no han defendido la democracia y han sido regímenes autoritarios o corruptos no vayan a dar lecciones en Venezuela. Nosotros hemos defendido al país contra toda dictadura. Firme la moción. O Nicolás Maduro. Vamos a presentar nuestra propia. Nicolás Maduro es un presidente democrático. Vamos y regresamos. No se mueva.